Bueno, pues vamos a empezar corrigiendo estos ejercicios del libro de repaso, ¿vale? Que bueno, la verdad es que si los habéis visto, muchos de ellos yo creo que ya deberían estar hechos de cuando dimos, porque además este examen lo hicimos en clase normal, por tanto más o menos los tendréis algunos de ellos ya resueltos. A ver, vamos a empezar con el 6, ¿vale? Como tenéis el libro, no voy a hacer el dibujo, salvo que lo necesitemos, ¿vale? Entonces, a ver, lo primero de todo, en el 6 estamos en la página 146, nos dice, indica si estas gráficas son funciones, en caso afirmativo, haya su dominio y su recorrido, ¿vale? En el caso de la del B, veis que como hace esta forma, eso no es una función, ¿no? Porque para que sea función no puede ser que a un único valor de la x, por ejemplo, imaginaos que tenemos, si estáis con el libro ahí delante, en el x igual a 1, ¿vale? En el x igual a 1, si os fijáis, tenemos dos valores distintos de la y, ¿vale? O sea, esto hace una cosa así, ¿vale? Yo no puedo tener, para esta x igual a 1, yo no puedo tener dos valores distintos de la y, ¿vale? Si sucede eso, esto entonces no es una función, ¿vale? Mientras que la sí que va a ser una función, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos entonces para el dominio y el recorrido? Acordad que el dominio son los valores que toma la x, se expresaba de f, ¿vale? ¿De dónde a dónde va la x? Del menos 1 al 8 con corchetes, decidme. ¿Habéis preguntado algo? ¿No? ¿Alguna duda? Que es que no sé si habéis preguntado alguno, habéis dicho algo o... Vale. Bien, dominio de esta primera función, ¿vale? Empezaría en el menos 1 y acabaría en el 8 y con corchete los dos, ¿no? Porque tenemos puntos de este tipo así, ¿no? Si están los puntos rellenos, se ponen con corchetes. Y ahora, el recorrido son los valores de la y, ¿vale? Desde el más bajo, que sería el menos 2, hasta el más alto, que sería el 0, ¿vale? Es decir, empezamos en el menos 2 y vamos subiendo hasta el 0, ¿vale? Bueno, más o menos este sería así, ¿no? Sencillo. ¿Alguna duda? O seguimos con el 7. Bueno, si no me decís nada, yo sigo, ¿vale? Si tenéis alguna duda me paréis, ¿vale? Si tal, no sé qué, no entiendo, ¿vale? Si no, pues yo sigo explicando. A ver, nos dice que si está el número 3 incluido en el intervalo menos 7, corchete 3, ¿vale? Y si está incluido en el intervalo 3, 8, ¿vale? En este está incluido, ¿no? Porque como el 3 justo está con el corchete, significa que el 3 pertenece a ese intervalo, ¿no? Mientras que aquí, si está con paréntesis, el 3 no está incluido, ¿vale? Esto os acordáis, ¿no? Lo de los corchetes y los paréntesis, ¿no? ¿Vale? Si está con corchete está incluido, si está con paréntesis no está incluido, ¿vale? Bueno, no me detengo mucho en estos porque como son bastante sencillos, ¿vale? Para que me dé tiempo a terminar y corregir todo. Bien. A ver, vamos con el 8. A ver, el 8 me dice determina el dominio, el recorrido y los puntos de corte con los ejes de las gráficas siguientes. Vale, pues vamos a ver el A, dominio, recorrido y puntos de corte. Vale, primero, el dominio del A va desde el menos 2 hasta el 4 con corchete, ¿no? Porque como termina en puntos así, hace esto, ¿vale? Como hace así la gráfica, ¿vale? Entonces vas a tener con corchetes ahí, ¿no? Valores de x empiezan en menos 2, terminan en el 4, ambos con corchete. Y ahora, vamos a ver el recorrido. O sea, recuerdo que el recorrido es desde el valor más bajo de la y, que en este caso es ahí menos 3, ¿vale? Hasta el valor más alto, esto sube hasta el 5, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿vale? Como empieza en el menos 3, que está con el punto relleno, sería con corchete, y acaba en el 5 con corchete porque para ahí. Sí, dime. ¿Me estáis preguntando algo? Es que he oído alguno que decía algo, Jorge, ¿o no? ¿No?
¿Queda todo claro, chicos? Sí. Sí. Venga, sigo entonces, ¿vale? A ver, puntos de corte. Tendríamos los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿cuándo corta al eje X? En el punto -1, 0 y en el punto 4, 0. ¿Vale? Acordaros que cuando tengo varios puntos no se pone unión, sino que se pone un punto con sus coordenadas, coma, otro punto con sus coordenadas. ¿Vale? Eso más o menos lo tenéis todos claro, ¿no? ¿Vale? Y cuidado en el orden, ¿vale? Acordaos que primero se pone el valor de la X y luego, si sube o baja, el valor de la Y. En este caso, cuando yo corto al eje X, ¿vale? Como corto aquí y corto aquí, ¿vale? En ese caso, fijaros que tenemos una coordenada X, -1, y una coordenada Y, 0. Como ni sube ni baja, se queda ahí a ras, ¿vale? Esta sería 0. Y la otra sería la X4, la Y0, ¿no? ¿Vale? Y ahora, en este caso de la Y, ¿vale? Perdón, es que me pinta negro, ¿cómo se mancha esto? Vale, en el caso del corte con el eje Y, va a ser en el punto que tiene coordenada X0, Y3, ¿no? ¿Vale? Y ya estaría ahí el ejercicio terminado. Bien, vamos a ver ahora, si no tenéis ninguna duda, ¿vale? Yo sigo con el B. A ver, en el B tenemos lo siguiente. A ver, voy a hacer más o menos el dibujo por tenerlo, aunque ya digo que no sería necesario. Vale, esto hace una cosa así, luego por aquí, luego sigue aquí, ¿vale? Sube, baja, aquí termina esto y hace una cosa así, aproximadamente. Bueno, vamos a ver el dominio, el recorrido, ¿cómo sería? Bien, dominio, hay como dos tramos, ¿vale? Un primer tramo que va del -3 al -1. A ver, un momentito, que lo voy a hacer un poquito más grande para que no se me corte en una sola línea. El dominio, vemos que empieza en x-3 y acaba en x-1. Este primero va con corchete porque el punto es relleno y este termina con paréntesis. Y como son intervalos, ponemos la U de unión. El siguiente tramo empieza en el 0 y termina en el 4. En este caso el 4 sería también con corchete, porque si os fijáis termina en un punto relleno, ¿vale? Empieza en un punto relleno, ¿vale? Y termina en un punto relleno, es decir, que aunque siga hasta aquí la gráfica, pero como tenemos al final del todo, en el x igual a 4, ese punto relleno, ¿vale? ¿Veis? Ahí tendríamos el dominio, ¿vale? Iría de aquí hasta aquí, con el 4 incluido, ¿vale? Más o menos este es un poco así distinto, se ve claro, ¿no? Profe, ¿qué pone en el dominio? Que es que no lo veo bien. En el dominio, porque se te sale a lo mejor borroso. Sí, sale borroso. Espera un momento, es que estoy con el wifi de... A ver, un momentito, que voy a quitar el wifi. Me pongo datos que van más rápido. ¿Lo veis ahora mejor? Sí, un poco mejor. Mejor, sí. Vale, el dominio... ¿Eh? Yo no lo veo las soluciones. Ahora lo veo peor. Peor. Espérate un segundo, a ver. No, pues mira a ver si no se te arregla, conéctate y desconéctate, que a veces es porque se queda ahí, no sé si es que es la memoria de la aplicación o qué, y no actualiza. Sería del -3 al -1, -3 con corchete, -1 paréntesis, unión del 0 al 4 con corchete, ¿vale? ¿El resto más o menos lo veis ahora ya más nítido? Sí. Sí. Vale. Lo digo, es que ya con, sí, digo, ya con los datos ya sí que ahora se actualizan mejor. Venga, vamos entonces con el recorrido. El recorrido empieza, el punto más bajo es este de aquí, ¿vale? Empieza en el -2, ¿vale? Y llega hasta el punto más alto, que sería el 5, ¿vale? Entonces, fijaros que con este tramo ya engloba el recorrido de este también. O sea, como yo el recorrido va de abajo hasta arriba, empiezo en el -2 y termino en el 5. El -2 es este de aquí, ¿vale? Empieza con paréntesis. Y el 5 termina aquí
¿vale? Como es un punto de paso, termina con corchete, ¿vale? Es decir, veis que si yo cojo el recorrido, el valor de la y, ¿vale? Es todo eso, ¿no? Veis que está cubierto por este tramo de aquí. Empieza en el -2 con paréntesis, porque tenemos este punto ahí abierto, ¿vale? Y termina con el 5 incluido, con corchete, porque justo la gráfica pasa por ahí, ¿vale? Venga, más o menos bien este. Y ahora vamos a ver los puntos de corte, ¿vale? Los puntos de corte los voy a hacer aquí a la izquierda. Sería la X. Los puntos de corte tendríamos en el -3, 0, tendríamos 3, el -3, 0, el 0, 0 y el 3, 0 otra vez. O sea, no, pero otra vez no. Uno es el 3 y otro es el -3, ¿vale? Eso en cuanto a los puntos de corte con el eje X. Y el eje Y coincide con este de aquí, ¿no? Corta tanto al eje X como al eje Y, ¿vale? Os recuerdo que un punto de corte puede ser o que atraviese el eje o que se apoye en él aunque no lo atraviese, ¿vale? Por eso son puntos de corte este y este de aquí, ¿vale? O sea, ese de ahí, ese punto, el 3, 0, este de aquí el -3, 0 y ese de ahí el 0, 0, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora el 9, creo que os había mandado también. Sí, dime. Los puntos de corte del eje Y. ¿Cómo, perdona? ¿Cuáles son los puntos de corte del eje Y? Del eje Y el 0, 0, ¿vale? Aquí, ¿vale? Puede ser a la vez punto de corte del eje X y del eje Y, ¿vale? Porque si te fijas ahí, toca tanto al eje X como al eje Y. Y ya digo que, aunque no lo atravieses, simplemente con que esté ahí puesto en el mismo eje, ya lo consideramos punto de corte. Bien, pues ya tenemos el 8. Vamos ahora con el 9. A ver, voy a seguir por aquí. Venga, borramos esto. Voy a dejar también aquí el 13 y el 15, los voy a dejar aquí apuntados para tener un poquito más de espacio. Bien, pues venga, vamos a borrar aquí. A ver, ahora tenemos los puntos de corte, pero lo que nos da son las funciones, ¿vale? Nos da la expresión algebraica. Cuando lo que nos da es una fórmula, lo que tenemos que aplicar es la solución de las ecuaciones está relacionada en una ecuación con los puntos de corte en el tema de funciones, ¿vale? Es decir, si os fijáis, en el 9 nos dice los puntos de corte de esta función, -6x más 2. Entonces, lo que tenemos que recordar de los puntos de corte es que si yo, por ejemplo, a ver, esta función sería una cosa así más o menos, ¿no? ¿Vale? Tendríamos un punto de corte con el eje Y y un punto de corte con el eje X. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando yo corto al eje X, ¿qué sucede cuando cortas al eje X? Que la Y es 0, ¿no? ¿Vale? O sea, a lo largo de toda esta recta, ¿vale? Cuando tú vas por aquí y cortas al eje X, la Y todo el rato te está valiendo 0. Por tanto, si la Y nos vale 0, ¿cuál era la Y? Decíamos que la Y era lo mismo que la f de x, es decir, partíamos, esto era como teoría del tema así, ¿no? F de x es lo mismo que Y, ¿no? Por tanto, lo que hacíamos en estos ejercicios era, en lugar de ponerlo así, poner y igual a -6x más 2, ¿vale? Cambiar la f de x por la y. Y ya íbamos operando conforme a lo que tuviésemos que hacer para el punto de corte del eje x o luego para el punto de corte con el eje y, ¿vale? Para el punto de corte con el eje x ya hemos dicho que la y nos va a valer 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sustituir la y por 0 y despejar la x, es decir, el 2 pasa entre la restando y el -6 que está multiplicando pasa dividiendo. De tal manera que si yo simplifico menos entre menos más y 2 entre 6, esto me va a dar x es igual a 1/3. Por tanto, ¿cuál sería el punto de corte aquí con el eje x? Tendría la coordenada x 1/3 y la coordenada y 0, es decir, sería el punto 1/3, 0.
¿vale? O 0,33, ¿vale? Pero bueno, es preferible si ponéis lo ponéis en forma de fracción, ¿vale? O sea, el punto de corte con el eje X, el 1/3, 0, ¿vale? Más o menos, ¿esto os acordáis cómo se hacía? ¿Alguno que todavía le surja alguna duda o más o menos bien, ¿no? Venga, vamos entonces con el siguiente. A ver, en el siguiente tendríamos, cuando corto al eje Y, lo que sucede ahora es lo contrario al anterior. En el eje Y, lo que vale 0 ahora es la X, ¿no? A lo largo del eje Y, la X me vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir en esta fórmula la X por 0. Entonces me va a dar menos 6 por 0 más 2, de tal manera que la Y me va a dar 2, ¿no? Menos 6 por 0 es 0, 0 más 2 sería 2. Por tanto, ¿cuál es el punto de corte? El punto de corte va a ser el 0, 2, ¿vale? 0, 2, ¿vale? Estaría ahí. ¿Vale? Más o menos con este ejemplo, con este ejercicio lo veis. Lo digo porque ahora el resto va a ser prácticamente idénticos. ¿Vale? O sea, para el B y el C volvemos a hacer lo mismo. Venga, voy a borrar este de aquí, ¿vale? Y hacemos el B. Aunque lo veis un poco raro, las expresiones estas algebraicas del B y del C, ¿vale? Pero en realidad son, si hacéis esto mismo, igualar la Y a 0 o igualar la X a 0, es relativamente sencillo de calcular, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en el 9b tengo menos X y abajo 5x² más 1, realmente vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, vamos a sustituir la Y por la f de X por 0, ¿vale? Ya digo que esto va a ser lo mismo que poner aquí la Y, si queréis lo podemos poner así, directamente para verlo más sencillo, ¿vale? Entonces, si en el eje X la Y va a ser 0, hacemos esto. 0 es igual a menos X partido de 5x² más 1. Ahora, una cosa que está dividiendo una fracción la podemos pasar al otro lado multiplicando, de la siguiente manera. Todo pasa multiplicando. Y si os fijáis, 0 por algo siempre va a ser 0. Si 0 es igual a menos X, es lo mismo que decir que X es igual a 0. Por tanto, ¿dónde tenemos aquí el punto de corte con el eje X? En el punto 0, 0. ¿Vale? Y lo mismo nos va a suceder ahora cuando cortemos al eje Y. El eje Y que hemos dicho que había que hacer, sustituir la X por 0 y despejar la Y. Pues lo que hacemos es menos 0 arriba, partido de 5 por 0 al cuadrado más 1. Si os fijáis, esto de aquí nos va a dar 0 más 1 va a ser 1 y 0 entre 1 va a ser 0. Por tanto, de aquí vamos a obtener lo mismo, ¿no? Que el punto de corte, obviamente si daba el 0, 0 en el X, el 0, 0 es punto de corte de ambos ejes, ¿no? ¿Vale? O sea que el punto de corte de esta función sería el punto 0, 0. ¿Vale? Pero bueno, ya digo que el principio teórico que partimos es este, ¿no? Punto de corte con el eje X, Y igual a 0, punto de corte con el eje Y, X igual a 0. Venga, más o menos os va quedando claro. Si no tenéis ninguna duda, por seguir. Venga, que nos quedan 10 minutillos, ¿vale? A ver si, no sé si me da tiempo, creo que no, a terminar todos estos, ¿vale? Bueno, porque el siguiente es el 13 y el 15, vale, yo creo que sí. Si damos un poquito de prisa, terminamos todo esto de aquí, de este tema. Bien, vamos con la última función, ¿vale? En esta función que viene, decir, pero es que hay una X al cubo y esto es un poco ya más difícil. Bueno, no os preocupéis porque esto lo vais a saber hacer, ¿vale? Podemos utilizar Ruffini o no, ¿vale? En este caso, aunque sea de X al cubo, la siguiente, ¿vale? Lo sabríamos hacer con la siguiente operación sacando factor común. A ver, ya hemos dicho que lo que vamos a hacer para resolver más fácil estos ejercicios es que en lugar de f de x decimos y, ¿vale? Y y f de x ya estamos diciendo que es lo mismo. Ahora,
Hemos dicho, para el eje X, la Y vale 0. Pues hacemos esto igual a 0. Si os fijáis, esto así, esto escrito de esta manera, perdón, que me como estos tres, ¿vale? Esto es lo mismo, decir esto es lo mismo que decir esto otro. Y esto era las ecuaciones que veíamos de grado mayor que 2, pero en este caso no va a hacer falta hacer tanto lío, porque se va a poder sacar el factor común aquí a la X, ¿vale? Y buscar de esa manera las soluciones, ¿vale? Os recuerdo cómo se hacía por factores una ecuación de este tipo, ¿vale? En la que un polinomio lo igualábamos a 0. Pues íbamos igualando cada uno de los factores a 0, este lo igualamos a 0 y este otro lo igualamos a 0 también. De tal manera que aquí despejamos, ¿vale? X igual a 0, ya tenemos una primera solución. Y de aquí tendríamos esto, que nos daría a su vez dos soluciones. Raíz de 4, ¿vale? La raíz de 4, que es lo que va a ser por una parte 2 y por otra parte menos 2. Por tanto, ¿cuáles serían aquí los puntos de corte una vez que hemos hallado estas soluciones? El 2, 0, el menos 2, 0 y el 0, 0, ¿vale? Esos serían mis puntos de corte con el eje X. 2, 0, menos 2, 0, 0, 0, ¿vale? Ahora, ¿cómo haríamos? ¿Qué hemos dicho que pasaba con los puntos de corte del eje? Bueno, a ver, ¿tenéis alguna duda? Que es que estoy yendo un poco rápido para que me dé tiempo a terminar. ¿Habéis visto más o menos el procedimiento? Vale, digo porque también nos sirve, pues si alguno tenía por ahí pendiente o no llegó a entender bien en su momento del tema de polinomios, creo que era el 4, o de ecuaciones, el 5, ¿vale? ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones, ¿vale? Se saca factor común, ¿vale? Y cada factor se iguala a 0, ¿vale? Bien, esto hemos hecho para el eje X. Vamos ahora entonces para el eje Y. Ahora, para el eje Y hemos dicho que donde cortas al eje Y la X es igual a 0. A ver, aquí va a estar claro que va a ser el 0, 0, ¿no? Porque ese punto hemos dicho que es el que corta a la vez ambos ejes. Pero bueno, lo vamos a comprobar de todas formas. Y va a ser igual a 0 al cubo menos 4 por 0. Pero esto es 0, esto es 0 también. Por tanto, la Y que me sale 0 implica que el punto de corte va a ser el 0, 0. ¿Vale? Por tanto, ya tendríamos resuelto el ejercicio. Venga, ¿alguna duda o sigo? Y ya terminamos. Vale, vamos con el 13. A ver, en el 13... ¿Sí? ¿Vais a hacer? ¿No? Vale. Venga, pues vamos entonces con el 13. A ver, de la página 147. Y dejamos aquí el 15 para luego. Venga, pues borro por aquí. A ver, el 13 de la 147 nos está diciendo que determine los intervalos donde la función es creciente, decreciente y constante, así como los máximos, mínimos relativos y absolutos. Vale, pues vamos a ver lo del crecimiento y el decrecimiento. A ver, crecimiento, decrecimiento o creciente y decreciente. A ver, crecimiento y decreciente. Bueno, no me acuerdo cómo lo pusiésemos, ¿vale? Esto es lo de menos, el nombre. Y constante. Vale, vamos a ver. La función es creciente, ¿vale? Cuando va cuesta arriba, decreciente cuando va cuesta abajo, ¿no? Ahora, bueno, me imagino que si estáis viendo estos días la tele, con todas las historias, de lo de las curvas y todo esto que dicen, lo de se aplana la curva y tal. Fijaros que por desgracia es una cosa, una aplicación de todo este tema que hemos visto de las funciones, ¿no? O sea, yo creo que ya ahora mismo todos sois conscientes del tema de la curva de contagio, el aumento, el pico y el aplanamiento de la curva, ¿no? O sea, ¿con qué coincide el aplanamiento de la curva? Cuando el número de casos activos pasa decreciente
a decreciente, ¿no? Que indica que estamos saliendo de esta situación. O sea que fijaros que al final esto es lo que hemos estado estudiando en este tema, qué aplicación tiene para la vida cotidiana. Entonces, un crecimiento, ¿no? Veis que siempre están hablando aquí en el eje X, están hablando de días, por ejemplo, ¿no? En este caso, estamos viendo en el ejercicio 13 que la curva está creciendo del -7 al -5, ¿vale? Esto siempre con paréntesis, ¿vale? Unión, ¿dónde hay otro tramo en el cual esto está creciendo? Desde el -3 hasta el 3. Este en su día creo que tuvimos ahí no sabíamos si crecía hasta el 2 o hasta el 3, ¿vale? Yo pongo ahí hasta el 3 porque es el momento en el que se ve que justo está terminando de crecer, ¿vale? Pero bueno, si alguno ha puesto 2 con algo, podría ser, ¿vale? Pero bueno, por ponerlo exacto y no hacernos un lío. Y luego vemos que desde el 5 hasta el 7 hay otro intervalo en el cual la curva va creciendo. Ahora, vamos a ver... Jorge, Sí, dime. yo en el que he puesto 5, 7 he puesto 6, 7. 6, 7. Vale, podría ser, ¿vale? Lo que pasa es que fíjate que en el 6 tú ya llevas un ratito creciendo, ¿vale? Mientras que si te fijas en el 5 la curva todavía te está haciendo... O sea, en el 5 es cuando está empezando como a arrancar hacia arriba, ¿vale? Mientras que en el 6 ya estás creciendo desde hace un ratito, ¿vale? Entonces sería más exacto hacer el 5, pero bueno, o sea, lo que está claro es que en ese intervalo está creciendo, ¿no? Que es lo que me importa más que sepáis hacer. Ahora, el tramo que va decreciendo es el que va desde el -5 hasta el -3, ¿vale? La función es decreciente, va como cuesta abajo, desde el -5 hasta el -3. Y es constante cuando va en horizontal, que es del 3 hasta el 5, ¿vale? Bien, ¿dónde tendríamos ahora los máximos y mínimos relativos a absolutos? Vamos a ver primero máximo y mínimo, y en función de esto ya decimos si es absoluto o es relativo. A ver, los máximos dijimos que era cuando la función pasa de creciente a decreciente, ¿no? Y los mínimos cuando la función pasa de decreciente a creciente. Entonces, vemos que hay aquí un tramo en el cual después de crecer, decrece. Los máximos y mínimos son puntos, se ponen con coordenadas de la X y de la Y. La coordenada de este primer máximo de aquí es -5, 4. ¿Vale? Coordenada X -5, coordenada Y 4. Ahora veo si es máximo absoluto o relativo, ¿vale? Y luego el mínimo es cuando hace esto, ¿no? Cuando pasa de decreciente a creciente, que es en el -3, -4. Bien, y ahora vamos a ver si es absoluto o relativo el máximo y si es absoluto o relativo el mínimo. Fijaros que cuando yo tengo esta gráfica, a ver, esto baja, ¿no? Constante y luego sube. Este máximo de aquí no es el punto más alto de toda la función, ¿no? Veis que hay puntos más altos que él. Entonces este máximo vamos a decir que es relativo, ¿vale? Hay puntos de la gráfica que están por encima de él. Pero, en cuanto al mínimo, ¿cómo es ese mínimo? ¿Absoluto o relativo? Ese mínimo va a ser absoluto. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo de la gráfica, ¿vale? No hay ningún punto que esté por debajo de él, ¿vale? Máximo relativo, mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Vale, o sea que sería simplemente compararlo con el resto de la gráfica, ver si hay puntos más altos o no, puntos más bajos o no, para así decir si es relativo o es absoluto, ¿vale? Venga, y ya una vez que tenemos este, terminamos con el 15, que este es bastante rápido de resolver, ¿vale? A ver. Voy a borrar esto de aquí para no quedarme sin espacio. A ver, vamos a ver en el 15, os recuerdo que había discontinuidades evitables e inevitables y dentro de cada una de esas había dos tipos, ¿no? Vamos a ver primero en el A, que tenemos
una primera discontinuidad en x igual a menos 1, ¿vale? Acordaos que las discontinuidades se expresaban con la coordenada x y ya está, ¿vale? Entonces vemos que hay un primer corte en el menos 1, ¿vale? Si yo tengo aquí los ejes, ¿vale? Y la función me hace una cosa así, aquí baja, ¿vale? Y luego esto sube, ¿vale? Y esto luego baja, ¿no? Vale, estas dos discontinuidades, tanto la una como la otra, la primera es en el menos 1 y la segunda es en el 3, ¿no? ¿Estáis ahí con el dibujo? ¿Vale? En el menos 1 tenemos esa primera discontinuidad, ¿no? Y tenemos la otra en el 3, ¿vale? Aquí. Ahora, ambas son inevitables, ¿vale? Es decir, no hay manera de conectar un extremo de donde termina la función con el otro extremo, ¿vale? Incluso en este decir, pero es que se va al infinito. Sí, pero esa por definición también se considera inevitable, ¿vale? Esta de aquí es la que llamábamos salto finito, es decir, es un escalón más o menos grande, pero que podemos medir. Y esta de aquí, tanto si se iba al más infinito, como si se iba a las dos al menos infinito, como si uno iba para abajo y el otro iba para arriba, estas se llamaban de salto infinito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego estaría el otro tipo. El otro tipo, en el B, bueno, en el B tenemos tres, ¿vale? Hay dos evitables y una inevitable, ¿vale? A ver, en el B vamos a tener los ejes y vamos a tener, por una parte, esto, que hace así. Tenemos aquí un punto y, ¿vale? Luego esto así, aquí no hay nada, ¿vale? Y luego el último que hace esto, así, y luego sigue por aquí. Bien, aquí hay tres tipos de discontinuidades, ¿vale? Dos evitables y una inevitable. Vamos a ver la primera. La primera, esto está en el menos 1, ¿vale? Por tanto, en x menos 1 va a haber una. ¿Cómo es esta? Es de las evitables de punto desplazado. Punto desplazado, ¿vale? Luego tenemos esta otra. En el x igual a 1, ¿no? La de x igual a 1, esto de aquí, ¿vale? La de x igual a 1 también es evitable, pero en este caso te la hace que no existe función, ¿no? Es decir, llego aquí y no hay nada, ¿vale? Pues entonces no existe función. Y luego la última, la de x igual a 2, que esta vuelve a ser de las inevitables de salto finito. ¿De acuerdo? Y con esto estaría terminado el repaso en cuanto a lo del libro, ¿vale? Me quedaría corregir lo de la ficha que os mandé, ¿vale? Y ya con eso terminaríamos todo el repaso del anterior y ya retomaríamos donde lo dejamos, ¿vale? En el tema de geometría, ¿vale? Pero bueno, más o menos esto que quede claro en el repaso, que es un poco lo que nos habían dicho que teníamos que hacer, ¿vale? Pues bueno, he cortado aquí el vídeo.